Por la mañana yo dirijo mi alabanza al Dios que ha sido y es mi única esperanza. Hey, 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 Dios te bendiga, te saluda tu amigo el evangelista Gary Lee en este día de hoy. Estamos ya tempranito, súper temprano, no son ni siquiera las 6, creo que son ya las 6 de la mañana, hora de la montaña aquí desde la ciudad de El Paso, Texas, y estamos hoy a viernes 29 de noviembre del 2024. Un abrazo para cada uno de mis amigos, mis seguidores que me ven todos los días a través de las plataformas de Facebook, igual que el canal de YouTube. Les envío un fuerte saludo, muy efusivo. Quiero decirles que estamos monitoreando toda la situación a nivel global y sus comentarios son también recibidos aquí en Facebook. Y sabemos que estamos siempre con ustedes en oración. Quiero por favor pedirles con todo mi corazón que se mantengan pegados a la pantalla. Quiero hablar algo sobre el tema de la gran apostasía final. No cabe duda, absolutamente ninguna duda, que estamos viviendo un periodo súper peligroso. Tan peligroso que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 4, mirad que nadie os engañe. Y él dijo más abajo el versículo 24, porque si es posible el diablo engañará aún a los escogidos de Dios. Y yo he sido cristiano por más de medio siglo, casi 53 años, y yo les puedo testificar que cuando yo me convertí al Señor en el año 1972, tal vez muchos de ustedes no habían ni nacido todavía, había apostasía, pero no en los niveles, en la magnitud, en la proporción como hoy tenemos la terrible y espantosa apostasía que ha invadido la mayoría de la iglesia cristiana. Ha carcomido como una cangrena literalmente la iglesia cristiana a nivel global. Y voy a hablar un poquito sobre las características o cómo podemos conocer la terrible apostasía que se ha metido en todas partes. Las grandes denominaciones, las congregaciones independientes, no importa dónde tú mires, vas a darte cuenta que lamentablemente la gran mayoría de la iglesia cristiana a nivel mundial está encangrenada de terrible apostasía. Es como un cáncer que está acabando con ella. Hay un remanente fiel, por supuesto, y quiero ser claro, ninguna iglesia es perfecta, pero la iglesia del Señor Jesucristo, el remanente fiel, sigue el modelo de la iglesia primitiva. Y sabemos que estamos plataformeados en la teología de la Biblia, en la doctrina de Jesucristo, la sana enseñanza, y sabemos que somos defensores del Evangelio, y yo también soy un apologista de la doctrina de Jesucristo. Pero hoy, lamentablemente, en los últimos 20-30 años especialmente, hemos visto cómo la iglesia cristiana a nivel mundial ha caído bajo las garras diabólicas de la terrible y trágica y espantosa y maquiavélica apostasía. La palabra apostasía viene del griego, son dos palabras, apostasis, salirse de, abandonar, dejar la doctrina original o el evangelio original. Hoy, ¿cómo la podemos reconocer la apostasía en la iglesia? Número uno, a través de las doctrinas diabólicas. Y Pablo lo dijo, 1 Timoteo 4:1, que en los postreros días algunos apostatarían de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Así lo dijo directamente. No hay que andar jugando con las palabras. Él lo dijo, doctrinas de demonios. Y miren cómo estas doctrinas se han metido dentro de la iglesia. El politeísmo, por ejemplo. Muchos grandes pastores y líderes cristianos a nivel mundial le han abierto la puerta al diablo, diciendo que hay muchos caminos que pueden llevarte a Dios. Politeísmo, múltiples creencias. Panteísmo, que es que ponen la creación al nivel de Dios. El montanismo, elitismo. Y obviamente tenemos tantas otras doctrinas que se han metido dentro de la iglesia y están contaminando, han infestado e infectado la iglesia a niveles nunca imaginados. Yo quiero decirles que esta es una de las características, las doctrinas diabólicas o demoníacas. Segunda son las herejías. La herejía es un poco diferente a la doctrina diabólica. Una herejía puede ser
un pasaje bíblico, puede ser una enseñanza, cómo la tuercen o cómo la transgiversan. Y esto es lo que hemos visto también con mucha frecuencia, que hay mucha gente, por ejemplo, que toman un pasaje y lo hacen una herejía. Muchas herejías han también tomado dominio de la iglesia. Tercera característica que podemos ver claramente es cómo se ha ido aceptando, patrocinando y promoviendo toda clase de ideología progresista dentro de la iglesia. Vaya, las denominaciones, por ejemplo, protestantes tradicionales como los metodistas, los episcopales, los luteranos y los presbiterianos, estas cuatro denominaciones muy tradicionales han aceptado el aborto como algo normal. Hasta algunas, en el caso de la iglesia luterana, apoyan el aborto, y la iglesia episcopal también, y le pagan los abortos a los que trabajan dentro de estas iglesias. Esta información la tengo verificada. Entonces, no solamente esto, sino la ideología de género, el matrimonio del mismo sexo y muchas otras posiciones progresistas que, aunque los gobiernos la hayan aprobado, Dios no ha aprobado esto. Recuerdo lo que dijo el apóstol Pedro, Hechos 5:29, si no me equivoco: vale más obedecer a Dios que a los hombres. La iglesia no se rige por los códigos o los mandatos o las reglas o leyes de los gobiernos, sino por lo que enseña y dice la palabra del Señor. Por eso es que 2000 años atrás la iglesia fue perseguida y nuevamente va a ser perseguida en este tiempo final. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos lo que establece y dicta la palabra del Señor. Estamos hablando de el abrazar estas posiciones progresistas. Tenemos doctrinas demoníacas, tenemos herejías, tenemos el patrocinio, el abrazar estas posiciones progresistas. Número 4, la otra característica que ha sido muy fuerte, muy clara dentro de la iglesia, ha sido el paganismo. Oh, Dios nos ayude. Se ha metido toda clase de mundanalidad y paganismo dentro de la iglesia, incluyendo el fuego extraño en los altares. Cantantes mundanos los traen y los ponen, los suben a los altares de la iglesia y meten el mundo dentro de la iglesia. Hay unos pasajes en la Biblia que yo he compartido, se lo voy a decir de nuevo. 1 Juan capítulo 2 versículos 15 y 16. Mire lo que dice el Espíritu de Dios a través del amado Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Santiago, que fue medio hermano de Jesucristo, hermano de Judas y de José y Simón, él escribe estas palabras en su libro capítulo 4 verso 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Son palabras fuertes. Sin embargo, la iglesia de Jesucristo no ha hecho caso a lo que dice la Escritura y se ha metido una invasión, una especie de tsunami de paganismo como nunca antes. Ya no se ve nada malo con cristianos que fumen, que tomen licor, que vayan a los bailes, a las discotecas, que practiquen toda clase de mundanalidad, sensualidad, carnalidad, y sigan llamándose cristianos, porque hoy cualquiera se llama cristiano. Pero ¿qué dijo el Señor en Mateo capítulo 22? Dijo: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, cuando él termina una parábola y está hablando sobre la boda del hijo de un rey. Ahora, cuando leemos en Mateo 7:21, Jesucristo habló muy fuerte diciendo: no todo aquel que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estos pasajes para muchos son pasajes antaños, antiguos, y algunos pueden criticarme o pueden decir que soy un extremista, un religioso, un legalista, pero es la palabra de Dios. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23? Y todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El tema de la santidad o la santificación. En hebreo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la Escritura dice que nada sucio entrará en la presencia de Dios. No somos perfectos, obviamente.
Se está hablando de una santidad o una santificación que viene solamente a través de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Y todo lo que nosotros somos o tenemos viene a través de la gracia de Dios, favor inmerecido, eso lo entiendo. Pero óyeme, estamos hablando de que nosotros cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas. Hay un cambio. Según de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. El paganismo se ha metido en la iglesia y hoy en día se llaman cristianos los más paganos y los más mundanos. Hubo un tiempo cuando entendíamos lo que dice la Biblia, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos peregrinos que estamos pasando por aquí, estamos destinados al trono y nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Estamos hablando de la gran apostasía final. Y esta gran apostasía final, estas son las características. Lamentablemente es la tragedia más terrible en este tiempo final. Estamos hablando de doctrinas diabólicas, herejías, de cómo están abrazando y patrocinando posiciones de los progresistas. El paganismo, número 4. Número 5, el movimiento ecuménico. La iglesia cristiana se ha metido de lleno, de cabeza, al movimiento ecuménico. Muchos sabiendo muy bien que el movimiento ecuménico es totalmente del diablo. La mezcolanza, la capirotada. Óyeme, sabemos muy bien que estamos en los tiempos finales y que se está preparando la plataforma de la iglesia del anticristo. Vaya, si leemos en el libro de Apocalipsis, la gran revelación, el libro de Revelación, capítulos 17 y 18, se habla de la gran ramera, la madre de las abominaciones de la tierra. ¿Y quién ha movido todo este movimiento ecuménico? La iglesia católica. Siempre hago distinción entre la iglesia, la institución y la gente. Yo amo mucho a mis amigos católicos y sé y reconozco que millones de católicos aman a Dios, yo lo sé, pero siempre quiero hacerles distinción, que entiendan una cosa. Tienen ustedes que abrir los ojos para que se den cuenta que su iglesia, su religión, especialmente comenzando con la cabeza, el Papa Francisco, están fuera de la palabra totalmente. El Papa Francisco ha declarado que no hay infierno. Ha declarado que todo el mundo es un hijo de Dios, que todos van al cielo, que nadie se va a perder. Incluso hace 2 meses dijo en Singapur, todas las religiones son buenas y todas te llevan a Dios. Completamente una terrible y espantosa herejía. Pero hay millones de católicos que han puesto su fe en Cristo. Yo entiendo que aman a Dios, por eso yo les hablo siempre las palabras de Dios y la verdad del Evangelio. Lamentablemente el movimiento ecuménico es del diablo. Y sabemos muy bien, los evangélicos, los protestantes, los carismáticos, los neopentecostales, toda clase de religiones están metidas en este movimiento. Incluso musulmanes. En los Emiratos Árabes Unidos hay un complejo triple religioso o trirreligioso donde está, por ejemplo, una mezquita musulmana, una iglesia católica y una sinagoga judía. Esto es parte del tiempo final. Esto lo dice la palabra, la apostasía, la gran apostasía final, preparando la plataforma de la llegada del anticristo, el diablo encarnado que eventualmente tomará control del mundo entero. Y esto lo sabemos, si leemos el capítulo 13 de Apocalipsis, sabemos que se hablan de las 2 bestias, el anticristo y el falso profeta. Todo esto está profetizado, escrito miles de años atrás. Ahora, cuando hablamos de las características de la gran apostasía final, entre ellas se encuentra el movimiento ecuménico. Y qué triste ver cantantes, pastores, ministros, Rick Warren, Joel Osteen, Benny Hinn, etcétera, 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 Cash Luna, viajando a Roma para establecer lazos con el Papa Francisco, sabiendo muy bien la gran diferencia entre el Evangelio y entre esta religión que es denominada la gran ramera. Abramos los ojos. Mi amigo, estamos en tiempos peligrosos. Otra característica son las aberraciones carismáticas. ¿Y a qué me refiero? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las diferentes manifestaciones que según dicen es del Espíritu Santo,
y nada que ver con el Espíritu Santo. Por eso Pablo dijo, y repito, dije al principio de esta transmisión, 1 Timoteo 4:1, se habla de espíritus engañadores. Algunos apostatarán de la fe. La apostasía viene a través de espíritus engañadores. En vez de que tengamos gentes con el don de ciencia, son adivinos en la iglesia. Otros se suben para traer un espectáculo, que van a transformar el agua en vino o el agua en jugo de uva o no sé qué, o en aceite. Todo este movimiento raro que ha salido del movimiento carismático, donde la gente se están en el piso buscando zafiros, rubíes, esmeraldas, diamantes, otros con gritos raros, otros con la risa loca. Todas estas cosas raras que han aparecido no tienen fundamento ni plataforma bíblica. La iglesia tiene que entender que yo creo en el Espíritu Santo, hablo lenguas, soy un cristiano, un judío convertido al Evangelio, lleno del Espíritu Santo, creo en los dones de la palabra, los 9 dones, Pablo habla sobre ellos, pero cuando vemos todas estas manifestaciones raras, vemos estas cuestiones que nada tienen que ver con el Espíritu Santo, desórdenes, confusión, cosas que dice uno, ese no es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios viene a confortar, a consolar, a bendecir, a edificar la iglesia. Pero por eso es que tenemos que tener 3 cosas. Número 1, conocimiento bíblico. Número 2, discernimiento espiritual. Y tercero, convicción. Y lamentablemente la mayoría de la iglesia carece de estas 3 cosas importantes. Amigo, te voy a dar este consejo. Lee la Biblia, busca a Dios en oración, pide, Señor, ayúdame a ser guiado por tu presencia. Abre los ojos, porque estamos en un periodo tan peligroso. Por eso es que este es un aviso, una alerta, aviso apocalíptico. Y le digo apocalíptico porque estamos en un periodo tan peligroso, que el que cree estar firme, mire que no caiga. Quizá no aplica, dices tú, para eso este pasaje, pero igual, cada uno abra los ojos, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. La gran apostasía final está en todo su apogeo y necesitamos huir de todo esto, cuidarnos, guardarnos, volver a los rudimentos, a los preceptos bíblicos, al primer amor, a las primeras obras, y decir, Señor, yo quiero ser parte del remanente fiel, quiero que me ayudes. Si tú estás en una iglesia donde existen estas características que te he mencionado, sal corriendo de allí. Vivimos en la era de la glorificación de los hombres, apóstoles, profetas, patriarcas, querubines. Esto es diabólico, esto no honra a Dios. Cuando le quitan la honra a Dios, escuche, Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. Y cuando hombres como estos, falsos profetas y falsos apóstoles, comienzan con el misticismo y con cuestiones como que mi alma se salió del cuerpo y visité el cielo y hablé con el profeta Elías y estuve con Dios sentado en el trono, esto no es bíblico, es una herejía. Esto literalmente es falso. Estas son aberraciones carismáticas. Corre, huye, escapa por tu vida espiritualmente hablando de todas estas cosas. Mi pueblo, dice el profeta Oseas, perece porque le falta conocimiento. Estamos viviendo una hora muy peligrosa y es tiempo de volver a Dios. Mi amigo, le amo con todo mi corazón y desde aquí, desde la ciudad del Paso, Texas, les pido que compartan esta palabra poderosa, porque Cristo viene pronto. Compártelo desde la ciudad del Paso, diciéndote, Maranata, Cristo viene pronto. Shalom, shalom.